Hola, soy Hernán Gutiérrez, socio del área de Tax Compliance de KPMG Chile, y hoy quisiera referirme a dos medidas impulsadas en el reciente proyecto de reforma incorporado por el gobierno. En los últimos años, el sector de la construcción y el mercado inmobiliario han enfrentado un escenario particularmente complejo: la caída sostenida de la inversión, el aumento de los costos, la debilitación del empleo y la acumulación de un alto stock de viviendas nuevas sin vender han generado un estancamiento que afecta no solo a la industria, sino también el crecimiento económico del país. Este diagnóstico es reconocido expresamente por el Ejecutivo en el mensaje presidencial del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social ingresado al Congreso el 22 de abril de este año. En él se señala que pese a existir un déficit habitacional superior a 800.000 viviendas, más de 100.000 unidades nuevas no logran ser adquiridas por las familias, principalmente por las condiciones del mercado hipotecario y el alto precio final de las viviendas. Frente a este escenario, el proyecto de ley propone un conjunto de medidas orientadas a reactivar la construcción, dinamizar la demanda y facilitar el acceso a la vivienda, utilizando herramientas tributarias específicas. Dentro de estas medidas destacan dos ejes centrales. En primer lugar, una exención temporal de IVA a la venta de viviendas nuevas y, en segundo término, una modificación relevante al régimen tributario aplicable a las viviendas acogidas al TFL2. Para comprender el alcance de estas propuestas, es importante recordar que, conforme a la legislación vigente, la venta de viviendas nuevas realizadas por constructoras o inmobiliarias se encuentra afecta a IVA, lo que incrementa directamente el precio final que enfrenta el comprador. En un contexto de demanda debilitada, este componente tributario se transforma en una barrera relevante para la reactivación del sector. La primera medida del proyecto consiste en establecer una exención temporal de IVA con un diseño técnico acotado y preciso. No se trata de una exención general, sino de un beneficio limitado a la primera enajenación de viviendas nuevas, bajo condiciones específicas. En concreto, el artículo 4 transitorio del proyecto establece que la exención se aplicará únicamente a la primera venta de viviendas que cuenten con recepción municipal al momento de publicarse la ley. Esto significa que el beneficio se orienta a viviendas que ya se encuentran terminadas o habilitadas conforme a la normativa urbanística vigente, excluyendo proyectos que aún no cuenten con recepción. Además, el beneficio se extiende a los estacionamientos y bodegas, pero solo en la medida en que estos se enajenen conjuntamente con la vivienda respectiva. De esta forma, la exención se aplica al conjunto habitacional que normalmente adquiere el comprador final, sin abrir espacio a operaciones separadas que desvirtúen el objetivo de la norma. Desde un punto de vista formal, la ley exige que la compraventa se materialice mediante escritura pública otorgada dentro del periodo de vigencia de la exención. Alternativamente, también se considera cumplido este requisito cuando exista una promesa de compraventa otorgada por escritura pública o mediante instrumento privado debidamente protocolizado, siempre que dicha promesa se celebre dentro del periodo establecido por la ley. El proyecto incorpora además resguardos relevantes para evitar usos indebidos del beneficio. En particular, se excluyen expresamente de la exención las transferencias realizadas entre empresas relacionadas, cerrando así la puerta a ventas intragrupo destinadas únicamente a capturar el beneficio tributario. Un aspecto técnico clave de esta exención es el tratamiento del crédito fiscal, asociado a la construcción. El proyecto establece expresamente que el vendedor mantiene el derecho a utilizar el IVA crédito fiscal generado en la construcción de las viviendas para imputarlo contra débitos fiscales de otras operaciones afectas a IVA. Alternativamente, permite su incorporación como parte del costo o que sea considerado un gasto. Este punto es fundamental para evitar que la exención transforme el IVA soportado en un costo definitivo para la empresa del sector. Es decir, en la medida que el contribuyente pueda utilizar todo o gran parte del crédito fiscal soportado en la construcción, mayor será el efecto de rebaja en el precio final de venta. En este aspecto es importante considerar dos elementos fundamentales que pueden incidir en una rebaja del precio. Por un lado, el valor del terreno incorporado en la operación, dado que el terreno ya se encuentra exento de IVA. Y por otro, es la capacidad que tenga la empresa de poder recuperar todo parte del crédito fiscal soportado en la construcción del inmueble. Estas dos variables conjuntamente van a tener una incidencia, ¿cierto?, en que el consumidor final pueda recibir una rebaja importante del valor del precio.
Adicionalmente, el proyecto contempla una regla especial con efecto retroactivo para operaciones realizadas desde la fecha de ingreso del mensaje presidencial. En estos casos, se permite solicitar la devolución del impuesto, siempre que el vendedor restituya efectivamente al comprador el IVA que le fue recargado en la operación. Esta disposición busca asegurar que el beneficio económico de la exención se traslade al adquirente de la vivienda. En cuanto a la vigencia, el propio artículo 4 de las disposiciones transitorias fija la regla. Su aplicación será por el plazo de 1 año, contado desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la de publicación de la ley, sin perjuicio de la aplicación retroactiva a las operaciones que se lleven a cabo desde la fecha de ingreso al Congreso del mensaje presidencial y la fecha de inicio de la vigencia de esta medida. La segunda gran medida del proyecto dice relación con la modificación del régimen aplicable a las viviendas acogidas al DFL2. En este ámbito, el proyecto introduce un nuevo tratamiento tributario particularmente enfocado en la explotación de viviendas económicas desde la tercera propiedad en adelante. En primer lugar, el proyecto mantiene el régimen general para las 2 primeras viviendas, pero establece que a contar de la tercera vivienda económica, las rentas obtenidas por las personas naturales, por la cesión del uso o goce temporal o por su explotación a cualquier título, quedarán afectas a un impuesto único a la renta con una tasa del 5%, aplicado sobre el importe bruto de dichas rentas sin deducción alguna. Este tratamiento se aplica únicamente a viviendas cuya superficie edificada no exceda de 90 metros cuadrados por unidad, reforzando el foco del beneficio en viviendas de menor tamaño y carácter económico. El proyecto también regula la situación de las personas jurídicas y de las personas naturales que hayan asignado viviendas económicas a su empresa individual. En estos casos, se establece la posibilidad de optar por este mismo impuesto único del 5% sobre el importe bruto de las rentas, bajo las condiciones y requisitos que señala la ley. Tratándose de estos contribuyentes, la opción por este régimen debe ser comunicada al Servicio de Impuestos Internos, ya sea al momento de presentar el aviso de inicio de actividades o dentro del plazo que el propio servicio determine, mediante resolución, para contribuyentes ya existentes. Si la opción se ejerce al inicio de actividades, el régimen se aplica desde esa fecha. Si se ejerce con posterioridad, sus efectos comienzan a regir desde el 1 de enero del año comercial siguiente. Un elemento especialmente relevante es que la opción por este régimen debe mantenerse por un periodo mínimo de 5 años tributarios consecutivos. Si posteriormente se decide renunciar al régimen, la norma establece expresamente que no será posible volver a ingresar, lo que obliga a una evaluación cuidadosa antes de optar por esta franquicia. En cuanto a la vigencia de estas modificaciones, el artículo 9 transitorio fija una regla especial. A diferencia de la exención de IVA, las disposiciones contenidas en el artículo 3 del proyecto que regulan este nuevo régimen para viviendas DFL2 entrarán en vigor a contar del 1 de enero del 2027. En síntesis, el proyecto de ley busca enfrentar el estancamiento del sector construcción e inmobiliario mediante incentivos tributarios focalizados y técnicamente delimitados. Por un lado, una exención temporal de IVA estrictamente regulada, orientada a la primera venta de viviendas nuevas con recepción municipal, y por otro, una reformulación del régimen DFL2, con un impuesto único del 5% desde la tercera vivienda, aplicable a unidades de hasta 90 metros cuadrados, con reglas claras de opción, permanencia y vigencia. Como siempre, en materia tributaria, el impacto real de estas medidas dependerá tanto del texto definitivo que apruebe el Congreso como de su correcta interpretación y aplicación práctica.